Muy bien, creo que ya puedes compartir, Eduardo. Sí, ¿verdad? Ya voy, ¿eh? Ahí ya se ve, ¿verdad? Las gráficas de ciclo máximo seguimos en donde se está destacando la función de Rafa, ¿me confirma si se ve? Todavía no se ve, Eduardo, ¿eh? No se está viendo la presentación. Todavía no se ve. Ahí está ya. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, como bien me presentó Rafael, yo soy Eduardo Virgen. El día de hoy les voy a platicar acerca de ciertas recomendaciones. Digo, es un tema un poco extenso. Tomé como los temas más o los puntos más relevantes para que puedan ser de su ayuda al momento de que puedan tener alguna visita por parte de la autoridad sanitaria. En este caso, en este primer tema, vamos a revisar todo lo referente al tema de COFEPRIS, eh, teniendo como objetivo principalmente comprender el marco regulatorio, es decir, explicar cuál es el papel que la COFEPRIS juega dentro de las plantas de manufactura de dispositivos médicos. El segundo es también revisar cuáles son aquellos principales requisitos normativos que la COFEPRIS espera que nosotros cumplamos dentro de la implementación ya de operaciones específicas dentro de los sitios de manufactura. También es importante que al finalizar este webinar, este curso, podamos identificar las razones de la inspección, cuáles son esos motivos por el cual la COFEPRIS nos pudiera llegar a revisar, pudiéramos ser sujetos a alguna auditoría por parte de ellos, analizar estos motivos más comunes y entender también el impacto que puede generar el hecho de poder tener estas visitas por parte de la autoridad, sea planeado o sea extraordinario. También es importante que podamos prepararnos para esa visita de inspección, poder generar toda esa estrategia con nuestro personal que nosotros vamos a solicitar sea el responsable de poder atender junto con nosotros la visita o ese proceso de verificación, poder generar esos puntos importantes dentro de esa misma inspección para no atorar el tema de la documentación importante que desde un inicio, digo, la primer día de visita nos estarían solicitando y que sea información totalmente clara y precisa, acorde a las operaciones de la planta. Es importante también que al finalizar podamos saber o comprender cuáles son aquellas habilidades para poder nosotros persuadir a los inspectores o a los verificadores dentro ya de un ejercicio de una verificación por parte de la COFEPRIS. Aquí es importante también nosotros delimitar o identificar aquellas personas o aquellos puestos en los cuales nosotros nos vamos a apoyar para poder sacar y a final de cuentas obtener un buen desempeño de este ejercicio de verificación y principalmente pues entender esa buena comunicación que pudiéramos llegar a tener o sostener con los verificadores. Otra de las partes importantes es dejar en claro las sanciones y la respuesta a cada uno de estos hallazgos que puedan ser razones por los cuales la empresa, el establecimiento, fueron susceptibles a este tipo de sanciones por parte de la COFEPRIS, a ver cuál va a ser la propuesta recomendada para la respuesta a esas observaciones, a esos hallazgos que realizaron los verificadores y poder, digo, a grosso modo, poder entender un plan, una estrategia para poder responder
de manera inmediata y a lo mejor la forma en la que tanto los dictaminadores, no hablemos de los verificadores, los dictaminadores por parte de de la COFEPRIS pudieran esperar que nosotros hagamos esa contestación mediante oficio, mediante escrito libre. Y al finalizar, pues es sensibilizarlos acerca de la importancia que tiene el cumplimiento normativo, la importancia que tiene la implementación de la norma 241, que es prácticamente la que nos rige las buenas prácticas de fabricación a los sitios de fabricación de dispositivos médicos y no nada más considerarlo como un requerimiento gubernamental para poder operar, poder vender, poder comercializar productos en mercado nacional. Tener en cuenta que al final de cuentas fabricamos productos, esos productos son destinados a un usuario final, ese usuario final es un paciente en el cual nosotros estamos generando una finalidad de uso que muchas veces puede ser un tratamiento, un diagnóstico, y que pues depende de nosotros la calidad con la que hagamos, que fabriquemos, que operemos, el hecho de que este dispositivo médico o este producto terminado pueda cumplir los objetivos con el cual fue diseñado. Sin más preámbulo, digo, estos son los objetivos que tenemos planeados. Finalmente, esto iría dirigido a aquellos profesionistas y aquellas empresas involucradas en la fabricación, el control de calidad y el cumplimiento regulatorio de los dispositivos médicos. Y finalmente, pues el objetivo pues, sería finalizarlo, minimizar los riesgos de incumplimiento que pudiéramos tener. Y personalmente espero que con estas recomendaciones ustedes puedan generar un plan de acción, generar una respuesta inmediata a ciertos escenarios que pudieran llegar a tener. Quisiera haber a lo mejor puesto más escenarios, pero digo, son los que más en la práctica he visto que se repiten. Eh, pero igualmente en la ronda de preguntas, Por ejemplo, en la ronda de preguntas podemos ver un escenario en específico. La forma en la que va a estar estructurada, vamos a hablar primero del contexto y el marco regulatorio. Después vamos a comunicar las fases de una visita de una inspección. Nos vamos a ir a los principales hallazgos que normalmente encuentra la autoridad a la hora de una visita y cómo poder evitarlos. Y vamos a finalizar con el tema de sanciones y respuestas a la autoridad que le podamos realizar. En este tema, digo, sí, no es irrelevante no llegarlo a mencionar. Sí es necesario poder recalcar que la autoridad que nos ayuda a poder inspeccionar, a poder evaluar, a poder revisar que el cumplimiento a los estándares, a las normas, a las indicaciones por parte de la Secretaría de Salud y consejos que tienen a bien regular este tipo de fabricación de este tipo de productos, ya sea a través directamente del órgano centralizado que es la Secretaría de Salud y su órgano descentralizado que es la COFEPRIS. Esta comisión es la encargada de poder regular los dispositivos médicos para poder efectivamente garantizar, que era lo que les comentaba al inicio, la calidad de los productos, de los procesos, del servicio que nosotros estemos destinando, puesto que aquí es importante también saber que no nada más a lo mejor abarca la fabricación, la importación, la distribución y comercialización, sino también aquí ya va entrepuesto, por llamarlo de alguna forma, aquellos servicios que están dedicados también a la esterilización. Entonces, es una parte importante que nosotros podamos entender que la COFEPRIS es el responsable de poder verificar este tipo de giros
y principalmente entender que la COFEPRIS, el mecanismo que utiliza para poder revisar y poder decirnos a nosotros si estamos bien o estamos mal, o qué tanto estamos bien o estamos mal y qué es lo que deberíamos de llegar a implementar, está basado 100% en un sistema de riesgo sanitario. Es por eso que a los que pudieran llegar a quedarse a la conferencia creo que era la última conferencia de FDA, van a haber ciertas diferencias en donde la COFEPRIS pudiera llegar a ser un poco estricta a diferencia de los estatutos mencionados por la misma FDA. Entonces, hay ciertos esquemas de regulación sanitaria emitidos por nuestro Ministerio de Salud en tema nacional que nos pide o digo, nos solicita ciertas cosas de una manera más detallada, un poquito más exhaustiva, generar estudios desde calificaciones, desde validaciones, desde etapas de diseño y desarrollo, a lo mejor de una forma más exhaustiva que a lo mejor un estándar internacional o que algún otro Ministerio de Salud nos pudiera llegar a, a solicitar. Sin embargo, digo, se está trabajando en la equivalencia para poder generar esa armonización entre estándares regulatorios con esta finalidad de poder principalmente hablar de lo mismo y estar solicitando lo mismo entre los ministerios de salud y tener esa compatibilidad entre requisitos normativos. Aquí un tema relevante es que el hecho en derecho lo decimos, el desconocimiento de las leyes o de las normas no nos exime del cumplimiento de este tipo de disposiciones y es importante que podamos entender que existe una ley general de salud, el cual comprende un capítulo específico de insumos para la salud. Este mismo nos puede llegar a mencionar ciertas especificaciones o generalidades para poder trabajar, para poder operar, para poder realizar cualquier tipo de actividad relacionada con insumos de la salud, entendámoslo como los medicamentos o como los dispositivos médicos en cualquiera de sus clasificaciones, tanto de medicamentos o de dispositivos. Y esta parte va relacionada a los reglamentos que ahorita hablamos únicamente de las instalaciones de manufactura. Es por eso que es importante que analicemos el reglamento de insumos para la salud para poder saber ciertas especificaciones y ciertas aplicabilidades en este mismo sector que nos regulan y que no hablemos nada más de una norma o de una farmacopea o de un suplemento, sino específicamente de disposiciones jurídicas que pudieran llegar a generar responsabilidades penales al comprobar a lo mejor su incumplimiento. De esto va derivado el último tema, que son las sanciones, puesto que no nada más cae en tema de malas prácticas, recordando que el objetivo inicial, y digo, el principal de la industria de dispositivos médicos es generar esa ayuda a los pacientes para poder generar algún tratamiento, digo, no es un medicamento, pero sí un auxiliar, alguna práctica médica en específico o algún diagnóstico en específico, que esto al final de cuentas tiene un impacto relevante a la salud de nuestro consumidor final, que es nuestro paciente, y que si bien esto no se hace acorde a los estatutos o a los artículos mencionados tanto en la Ley General de Salud como en el RIS, pudiéramos llegar a caer en un tema jurídico con obligaciones tanto al responsable sanitario como al representante legal del establecimiento, principalmente. En segunda instancia, pero no menos importante, la COFEPRIS va a basar nuestra revisión, nuestra verificación, nuestra inspección en estas principales tres normas. Hablemos de un establecimiento de reciente creación, de una fábrica que está pidiendo autorización para poder iniciar su operación, o aquellas fábricas que ya cuentan con registros sanitarios y que hablamos específicamente de una visita de una prórroga o incluso a lo mejor alguna visita extraoficial, ya sea por alguna denuncia sanitaria o por alguna alerta sanitaria en donde se tengan que revisar
cierto tipo de establecimientos derivado de algún hallazgo, ¿no? A nivel nacional. La principal norma que nos aplica y que nos regula y que va en base a esa está dictada y estructurado prácticamente la lista de verificación por parte de la COFEPRIS, es la norma 241 en su versión 2021, sin considerar a lo mejor los proyectos de norma que traemos actualmente, derivado a que las recientes visitas, quien ha tenido en este año en particular, ha notado que si bien a lo mejor los verificadores conocen los proyectos de norma que se encuentran actualmente, siguen auditando bajo esta versión 2021 y dando ciertas recomendaciones de mejora basándose en aquel proyecto que está propenso a ser autorizado. La norma 137, en procesos ya de lotificado, en procesos ya de línea de operación, y más aquellos establecimientos o fábricas que ya cuentan con registro sanitario, es una parte primordial dentro de la visita o de la inspección, poder verificar el estatus regulatorio del producto, incluyendo su etiquetado, que sea acorde a las indicaciones que se dictan en esta norma, que pudieran llegar a ser un poco ambiguas, derivado también de la revisión en la que está emitida esta norma. Sin embargo, ya dentro de la práctica de la verificación por parte de la COFEPRIS se han estado estandarizando a lo mejor ciertos conceptos que si bien no están en las normas, ya son parte de la costumbre utilizada, ejecutada por parte de estos verificadores y que nos pueden llegar a generar ciertas inconsistencias en las aplicabilidades tanto de nuestros procedimientos o de ciertos temas relevantes a la identificación de nuestro producto. Y si bien también es importante y la relevancia y la relación entre la norma 137 deriva el cumplimiento de la norma 240, que más tarde se podrá verificar con Fabiola, específicamente con la química Fabiola, el tema del cumplimiento de la norma 240. Sin embargo, esto representa una responsabilidad en el cual pudiera llegar a suceder en un retiro del producto de mercado que nos deje sin las herramientas necesarias para poder generar esa trazabilidad del producto y que finalmente podamos hacer la ejecución de las acciones derivadas de este tema de a lo mejor de un reporte de incidentes adversos y que se pueda ejecutar una trazabilidad y una rastreabilidad de aquellos productos afectados, y mucho va derivado del tema de cumplimiento tanto de la 241 y de la norma 137. Es por eso que el esquema de verificación y la costumbre también y la experiencia que tienen actualmente los verificadores que se dedican a la ejecución de visitas de este tipo de sitios de manufactura de dispositivos médicos va relacionado tanto al cumplimiento de la Ley General de Salud, al RIS y a estas normas en específico. Aquí es importante, dentro de del marco regulatorio, del contexto, de qué es lo que, en base a qué me va a revisar la COFEPRIS, cuáles son las fuentes que toma la COFEPRIS para poderme llegar a revisar, es también considerar la clasificación del dispositivo médico en cuanto al riesgo que éste tiene derivado de la finalidad de uso. Considerando también, digo, este es un tema que a lo mejor tenemos más trabajado en equivalencia con otros tipos de reglamentos, de leyes, de estatutos, de referencias que actualmente en la regulación sanitaria son importantes, como el ISO 13485, la FDA o la EMA, en la cual nosotros tenemos o entendemos como aquellos dispositivos de bajo riesgo, tanto por tiempo o por tipo de invasión que pueda generar este dispositivo. Digo, a grosso modo, entraría como un clase 1, aquellos a lo mejor menor a los 15 días o que entra y sale o que no es necesario implantarse, no es necesario que permanezca a lo mejor por muchas horas. Entonces,
este tipo de productos, este tipo de dispositivos médicos son clasificados como clase uno y también tenemos aquellos denominados como bajo riesgo y específicamente es una clasificación que la COFEPRIS también da y que también otorga como registro sanitario para su comercialización. Entendemos también los clase 2 como aquellos a lo mejor que ya tenemos, digo, en clase uno tenemos contacto epitelial, pero acá ya tenemos un contacto más con mucosas, ya generamos procedimientos un poco más invasivos, hablamos de a lo mejor una práctica médica en donde cual no sean tan comunes utilizarlos, sin embargo, esto no significa que no sean conocidos por el personal médico, por los profesionales de la salud. Sin embargo, sí implican un riesgo el cual nos pueda llegar a generar el uso de este tipo de productos o incluso el generar un diagnóstico con este tipo de productos. Y finalmente, digo, la clase 3 que son todos aquellos completamente invasivos, que permanecen, digo, pueden ser periodos en específico, no menor a lo mejor a los 30 días, o durante un ciclo de vida comprobado del dispositivo médico, y que finalmente pudieran no estar reconocidos en práctica médica y que este nivel de riesgo hace que precisamente no nada más la COFEPRIS, sino otras organizaciones a nivel internacional, ministerios de salud reconozcan este tipo de dispositivos médicos como clase 3. Digo, aquí habría alguna diferencia en otro tipo de ministerios de salud que pudieran llegar a ser clasificados como hasta 4, dependiendo de qué mercado internacional estemos hablando. Sin embargo, digo, esta es la clasificación con la cual la COFEPRIS nos va a llegar a derivar ciertas inspecciones específicas para este tipo de establecimientos que se dedican completamente a la fabricación de dispositivos médicos. Es importante entender que existen siempre 3 fases de la visita de inspección o de una visita de verificación. Normalmente, digo, en FDA las conocemos como inspecciones, pero aquí en México son visitas de verificación. Estas visitas de verificación para mí y para la mayoría de los químicos que ha recibido suceden en 3 etapas. Antes de la inspección, durante la inspección y después de la inspección hay ciertas recomendaciones que pudiéramos llegar a ejecutar o ciertos procesos que tenemos que ejecutar para poder garantizar un correcto desempeño, un correcto resultado de nuestro sistema de gestión de calidad, de nuestro sistema de gestión de riesgos, de nuestra unidad de fabricación, para poder dar cumplimiento a los requisitos regulatorios que hablamos en el contexto y marco regulatorio que veíamos anteriormente. Uno de ellos es, antes de la inspección, principalmente es tener preparado aquellos documentos claves que sabemos que la COFEPRIS pudiera llegar a tener o a revisar de manera inmediata. Ya esto me refiero a más de uno ya ha tenido alguna visita por parte de la COFEPRIS y en el primer día normalmente siempre nos solicitan plan maestro de validación, nos solicitan manual de calidad, nos solicitan planos estructurales y alguna presentación de la empresa. De hecho, aquí es una recomendación totalmente abierta para ustedes, es que preparen antes de recibir una visita por parte de la COFEPRIS y que es un tema que no muchos hacemos, una presentación de la compañía para poderle presentar aquellos temas importantes y relevantes para nosotros y que finalmente ellos podrán llegar a verificar con mayor detalle, es decir, qué líneas de manufactura tengo, qué dispositivos médicos tengo planeado, cómo está estructurado mi sistema de gestión de calidad, que mucho de esta presentación inicial o corporativa pudiera estar relacionado también al armado del expediente que nosotros sometemos a la hora de solicitar la visita por parte de la COFEPRIS, que ahí hablamos de los famosos diagramas de bloques del el proceso de manufactura,
la información general de los productos que se van a fabricar, de los planos tanto arquitectónicos como de clasificación de áreas. A lo mejor hubiera la ocasión en la que se solicitara a lo mejor el plano de generación de los sistemas críticos. Sin embargo, no lo vería como relevante poderlo mencionar a la apertura de la auditoría. Y bueno, algún resumen platicado por parte de nosotros acerca del manual de calidad, de plan maestro de validación, en donde dejemos en claro cómo está estructurado o de qué forma nosotros desarrollamos la calificación, la validación dentro de nuestro establecimiento. Y aquí lo más importante es poder dejar claro al verificador que conocemos completamente nuestro sistema documental, hablándolo por todas las áreas, regulatorios, validación, desarrollo o X o Y área que conforma nuestro establecimiento, acorde también al tamaño de la empresa que se esté evaluando o que se esté inspeccionando. Y para esto, digo, hacer como una secuencia lógica para poder nosotros también, el hecho de que ellos vengan a poder verificarnos no significa a lo mejor que nosotros no podamos sugerir un orden de visita, un orden en el cual nosotros tengamos a bien opinar. ¿Qué te parece si primero iniciamos por manual de calidad? Si quieres, revisamos únicamente el tema de calificaciones de sistemas críticos. Nos vamos, si quieres, con procedimiento de emisión perdón, procedimiento para emisión de protocolos de validación, procedimiento para emisión de reportes de validación, ir haciendo una secuencia y una organización lógica para también nosotros preparar a nuestro equipo a la hora de solicitar ciertos documentos en específico, porque tampoco es tan recomendable en el mismo sitio en el cual estemos llevando la ejecución de la verificación, tener una desorganización en cuanto a documentación, estarnos presentando con las carpetas que no son nada pequeñas, sino tener esa pronta respuesta directamente con el verificador y que vea que no nada más ellos están llevando la ejecución de esa verificación, sino que estamos ayudando o auxiliando para que no se sientan ellos tan abrumados, recordando que ellos al final, a lo mejor en un periodo de los 8 días, o si vinieran en una semana, que eso sería muy buena suerte, a lo mejor en el día 3, en el día 4, ellos ya pudieran estar entendiendo casi al 100% cuál es el objetivo principal del establecimiento. Sin embargo, durante ese tiempo en el que ellos pudieran llegar a entender ese objetivo, esa finalidad del negocio, esa estrategia, nosotros pudiéramos llegar a auxiliar para que no pasen esos 3 y que sea desde el día 1 que ellos entiendan cuál es el objetivo de la compañía. Ahora, la segunda recomendación que yo les puedo hacer durante la fase antes de la inspección, es preparar al personal y generar ese tipo de evaluaciones internas. Y aquí sí entra mucho en tema cuál es la forma de ejecución, a lo mejor de las auditorías internas que se hagan, desde cuáles son las habilidades duras y blandas que pudiera llegar a tener mi auditor líder, que es el encargado de poder coordinar prácticamente el programa de auditoría interna que yo tenga establecido en el sitio de manufactura, y que finalmente, digo, es un cumplimiento del sistema de gestión de calidad, la auditoría interna, sí, pero lo que siempre he recomendado es que aprovechemos muy bien este tipo de herramientas que tiene el sistema de gestión de calidad, no solo para dar cumplimiento a lo mejor a nuestro certificado ISO o a nuestro certificado de buenas prácticas de No más manufactura, recursos sino miligramos también por cada eh, gramo de poder empresa. aprovechar este ejercicio para poder desarrollar esas habilidades a nuestro equipo de trabajo, poder generar esa persuasión a la hora de requisitar cierta información, porque muchos de los temas es de que siempre, casi en la mayoría de las auditorías o de los equipos que no se encuentran preparados para ese tipo de escenarios específicamente, y en el cual a lo mejor
soy una persona externa a tu establecimiento y te estoy pidiendo a lo mejor lo que parece o lo que para mí en práctica es lo más común tener, pero en tu establecimiento no se encuentra el documento o no se llama ese documento de la misma forma en la que yo lo estoy solicitando. Entonces tuviera que haber esa interpretación de los requerimientos que de la visita se me están solicitando a fin de no comprometer a lo mejor un resultado o alguna revisión de un punto en específico con algún otro documento que a lo mejor no tuviera relevancia en ese proceso de inspección o en ese momento. Entonces, para esto es importante que también durante estos entrenamientos o durante este tipo de ejercicios de auditorías internas se pueda desarrollar ese conocimiento amplio de nuestro personal acerca de cuáles son las herramientas que nosotros contamos en el establecimiento para persuadir y para poder resolver cierto tipo de especificaciones requeridas por la COFEPRIS. Porque este es un tema también importante ya que es un común denominador en las plantas de manufactura que no muchos conocen a lo mejor el sistema de gestión de calidad estructurado para cada área. Ya a eso me refiero a que a lo mejor el de validación no conoce realmente cuáles son los procesos que están normalizados en el área de compras, y a lo mejor en la calificación del sistema de aire me pudieran llegar a solicitar a mí, como soy la persona que en ese momento está siendo auditada, me pudieran llegar a requerir a lo mejor la trazabilidad de la compra de un instrumento de medición utilizada en la calificación y que a lo mejor yo nada más en mi proceso, en mi calificación, en mi reporte, está delimitado únicamente a la evidencia de un certificado de calibración. Sin embargo, a lo mejor empiezan a haber dudas o cuestiones relevantes al proceso de adquisición de ese servicio, a lo mejor de calibración, y se empieza a evaluar también el conocimiento, la la permeabilidad que existe acerca del manejo del sistema de gestión de calidad, no nada más para el responsable que tiene de ejecutar esa actividad, sino también cuáles son, considerando el área de compras como un área de soporte a todas las demás, que realmente todos conozcan ese tipo de procesos normalizados. Entonces, tengan por seguro que en este tipo de tres aspectos claves, si no se tienen bien trabajados, el resultado de la auditoría no va a ser lo más favorable, derivado a que si yo no estoy mostrando un correcto, mm, una correcta permeabilidad, estructura y conocimiento de mi mismo personal acerca de qué es lo que tenemos, cuáles son las herramientas que yo manejo y que ejecuto actualmente para poder llevar el sistema documental, pues al final de cuentas llega a generar ciertas controversias y pudiera llegar a ser también un tema al hecho de que tenemos un sistema de gestión de calidad que si bien cumple a lo mejor una norma 241, no cumple los objetivos principales de la organización o del establecimiento, que es operar en realidad, operar las líneas de manufactura y operar todos los procesos que día con día se ejecutan dentro de la organización. Ahora, durante la inspección es importante tener bien trabajada, que ya a lo mejor pudimos haber evaluado como equipo de auditores internos, la actitud y comportamiento del equipo, de mi mismo equipo, a lo mejor de mi grupo de jefes, que principalmente van a ser los solicitados durante un ejercicio de verificación, y que yo pueda, a lo mejor como líder, digo, porque a lo mejor responsable sanitario, que es lo más común, poder derivar la responsabilidad de poder ejecutar la visita de verificación. Sin embargo, existen más de un escenario en el que los mismos responsables sanitarios a lo mejor no tienen esa actitud y ese comportamiento capaz de poder llevar por completo una verificación por parte de alguna autoridad, ya sea COFEPRIS o cualquier otra autoridad. Entonces tendremos que estructurar un equipo multidisciplinario, tomándolo en cuenta que serán como registrados como testigos, y esos testigos poder auxiliar
al responsable sanitario para poder llevar a cabo toda la visita, que a lo mejor, digo, en los mejores de los casos sea una visita programada, sea una visita que nosotros mismos solicitamos a la COFEPRIS y que no sea una visita extraordinaria, a lo mejor una denuncia sanitaria. Sin embargo, pues para ambos tipos de temas, pues aplicaría la misma, presentar a un equipo que cumpla con este tipo de habilidades, de poder tener ese desarrollo conversacional con el verificador a fin de poder presentar, digo, ese es uno de los objetivos desde el inicio que recalco mucho, poderle presentar cuáles son mis actividades, cuáles son mis objetivos, que yo en esta fábrica, en este sitio de manufactura, tengo a bien realizar con la finalidad de poder ir a enclarecer todas aquellas dudas y más cuando vienen por temas de denuncia sanitaria, poder enclarecer cuáles son los controles, cuáles son los procesos que yo estoy implementando para poder generar esa gestión de riesgos para que no pase. Entonces, aquí sí es bien importante que durante esos ejercicios que tiene el sistema de gestión de calidad, hablemos desde a lo mejor lo más mínimo que es la respuesta que tiene el personal durante una revisión de la dirección, el personal también cómo se desempeña durante un ejercicio de auditoría interna, podamos nosotros asimismo asignar junto con la dirección a ese equipo que va a ser responsable de poder ejecutar y desempeñar un ejercicio de auditoría por parte de la COFEPRIS a forma de que sea un ejercicio totalmente amigable, tanto para ellos como para nosotros, y así poder garantizar pues el mejor de los resultados durante la verificación. Ahora, aquí es relevante destacar que las respuestas sean completamente acorde a lo que se está solicitando, lo que se está requiriendo, a lo que va pegado al proceso o incluso a las mismas normas. No voy a lo mejor a decir que durante un ejercicio de visita todo pudiera ser a lo mejor color de rosa, ¿no? De todo lo que nos soliciten lo tengamos o que el mismo verificador no esté pidiendo cosas que no van acordes a mi línea de manufactura, a mi propia clasificación del riesgo o a mi propio producto, porque también existen aquellas verificaciones en las cuales se nos ha asignado a lo mejor un verificador que está destinado completamente a la industria farmacéutica y no a la industria de dispositivos médicos. Entonces vienen a lo mejor con un criterio más estricto a la hora de verificación de ciertos requerimientos entre la norma 241 y la norma 059. Sin embargo, digo, una de las respuestas que a mí en práctica me ha tocado verificar incluso como oyente durante ejercicios de verificación de auditoría es que de nada sirve a lo mejor estarnos poniendo al tú por tú durante una verificación con el químico que nos esté evaluando. Eh, Esto al final de cuentas nos va a llegar a generar un deterioro en la relación que va a ser temporal, puede ser una semana, pueden ser 2 semanas, pero ese deterioro en la comunicación que vamos a tener con ese verificador nos va a resultar perjudicial al momento de que nosotros queramos estar resolviendo durante la visita ciertas ambigüedades o ciertos requisitos que a lo mejor no quedan por completamente claro y que a lo mejor en un ejercicio de visita en el cual mi actitud, digo, no es confrontar al verificador, no es ponerme al tú por tú con ellos, y es realmente si yo no tengo claridad de lo que me están solicitando o por qué me lo están solicitando, indagar de una manera respetuosa cuál es el objetivo de solicitar ese requerimiento, eh, derivado a que a lo mejor en el establecimiento que nosotros estamos operando se ejecuta de cierta forma y está calificado ese proceso, ese equipo, ese sistema o está normalizado ese proceso de dicha forma. Esto con el único objetivo de poder reducir el número de hallazgos, digo, porque esto en una mala actitud, en un mal comportamiento, en una respuesta que lo mejor que sea retadora al mismo verificador, nos va a resultar en que nos va a generar hallazgos
hallazgos para el establecimiento y que esos mismos hallazgos, digo, aquí es relevante mencionarles que el acta entre más clara y precisa vaya a quedar, va a ser la manera más fácil, más viable que nosotros podamos ayudar al tercero que todavía va a depender, que es el dictaminador. Digo, entendiendo que el verificador es la persona o el químico que nos va a llegar a evaluar los requerimientos normativos punto por punto, o en base a una especificación, si fuera alguna denuncia sanitaria, a lo mejor por etiquetado específicamente ciertos puntos normativos, y que entre más clara nosotros dejemos, tanto para nosotros como para ellos, el acta de verificación nos va a ayudar de una manera inigualable el hecho de poder obtener un resultado viable a la hora de que el dictaminador, que es una persona tercera que está dentro de la COFEPRIS, que no le consta, que no vio tu establecimiento, que no vio tu sitio de manufactura, que no vio tus instalaciones, no le consta qué máquina tienes, sino nada más por una orden de visita y por una oficio de visita que dejó un acta de verificación, perdón, que dejó el químico evaluador, es la única forma que tiene de poder cerciorarse del cumplimiento o no. Entonces, entre mejor quede claro, a lo mejor pudiéramos generar la oportunidad de que un hallazgo pudiera llegar a convertirse en una mejora, porque a lo mejor dentro de la conversación que se tuvo con el verificador, se llegó a que ese punto, si bien a lo mejor hoy no lo tengo implementado, lo implementaré posterior a la visita, pero no implica algún riesgo en la operación del establecimiento, y dejo en claro las intenciones del establecimiento, que no es operar de mala forma y tampoco es operar a lo mejor aquellos establecimientos incluso que ya tienen prácticas heredadas de años, a lo mejor que porque el establecimiento trabaja así desde hace 10 15 años y que ha resultado de una forma viable trabajar de esa forma, no significa que, tomando en cuenta que el marco regulatorio está en constante actualización, no significa que el día de hoy, 2025, pudiera llegar a cumplirse a lo mejor los requerimientos que la fábrica, si bien pudo haber pasado los años pasados, que ahorita en el 2025 pudieran estar cumpliendo acorde a los lineamientos y a la práctica, porque una cosa es, bueno, la norma puede pasar hasta 5 o 6 años sin renovarse, como pasó con la 241, pero en práctica se seguían verificando los establecimientos. Entonces, los establecimientos generan esa madurez también a los requisitos regulatorios. Para eso, esa costumbre, esa práctica que se va generando durante las revisiones, la mejora a esas líneas de manufactura, las mejoras a esos productos, terminan siendo estandarizadas y reguladas por las normas. Entonces, es una de las recomendaciones que yo les puedo dejar en claro, que mucho del ejercicio de la auditoría, si no es que casi un 70% del ejercicio de auditoría, va a depender mucho de las habilidades y de la presencia que vaya a tener su equipo o la persona encargada de poder llevar ese ejercicio o esa respuesta al ejercicio de verificación por parte de la COFEPRIS. Ahora, la presentación de documentos y recorridos guiados es una parte crucial dentro de un ejercicio de verificación, debido a que el hecho de retener o de no estar presentando la documentación en el tiempo que se pide, da también por entendido que a lo mejor es un documento, que es un proceso que no está implementado, es un proceso que no está hecho, y es obviamente es un ejercicio, no un resultado, es un ejercicio de verificación que incluso ustedes no planeaban tener. Por eso es bien importante que antes de la inspección ustedes también verifiquen, organicen y planifiquen más o menos cómo pudieran llevar a cabo esa verificación por parte de la COFEPRIS, tomando en cuenta que también pudiéramos nosotros llegar a tomar esas riendas y poder llevar de la mano a los verificadores para poderle mostrar los procesos normalizados dentro de la compañía. Entonces,
el hecho de que yo no presente o que yo no tenga esa organización durante la visita va a generar ciertos escenarios en el cual pudieran estar separados, si van dos, tres verificadores, pudieran estar separados ellos mismos organizados, uno revisando validación y calificación y otro revisando los demás temas relevantes a la norma, y que al final de cuentas todo lo mencionado en la norma tiene alguna relación. Entonces, si en ese momento a lo mejor a quien está revisando validación y calificación no le queda bien en claro algún proceso en específico, llega a ver ese como cocheo entre ellos acerca de él, cómo ve cierto proceso o cierto ejecución de actividades relacionadas también al mismo y que pudieran llegar a representar a lo mejor inconsistencia en el proceso que en ese momento el verificador está auditando o que está presentando. Entonces, es importante que durante la ejecución de estos tipos de visitas podamos tener de manera inmediata esa respuesta de presentación de documentos y sugerir, no esperar a que la autoridad también me lo guíe, me lo diga, sino que desde el primer día yo puedo llevar incluso la agenda con ellos, sugiriéndoles qué día pudiéramos llegar a presentar el recorrido a las instalaciones, tomando en cuenta que casi la mayoría, cuando nosotros solicitemos la visita, siempre se es señalada las condiciones en las cuales solicita la misma autoridad que esté el establecimiento. Ya a esto me refiero que casi la mayoría de las ocasiones nos piden estar en situaciones dinámicas. Entonces, el hecho de nosotros presentarle al verificador alguna organización acerca de tengo estos lotes planeados a hacer, si somos un establecimiento de reciente creación, pudiéramos estar hablando a lo mejor de hasta cierta parte negociación con ellos, la simulación de lotes, o si estamos a lo mejor en un lote de validación, un 3, tener en cuenta que a lo mejor en una etapa de validación, digo, es crítico, pero pues si el tiempo ya no nos dio, pues es el momento indicado para que ellos también entren y puedan llegar a verificar el cumplimiento de ciertas etapas del sitio de manufactura. Entonces, es completamente recomendable que dentro de este programa que ustedes vayan a sugerir, mencionen los días, las horas o cuándo ustedes tienen programado generar ese recorrido y ya nada más a discusión o a tema de elección de ellos, sería nada más elección de poder decidir si están de acuerdo o nada más les parece moverlo antes, moverlo después o poder dejar pendiente una etapa a expensas de poder verificar esa etapa a lo mejor en la validación del proceso de manufactura documental y posteriormente llegarla a verificar ya en sitio. Entonces, eso va a depender mucho de la relación que yo vaya a generar, ese comportamiento que yo vaya a desempeñar con los verificadores, a fin de que también ellos no tengan un ejercicio de verificación cansado, sino que sea también una verificación dinámica de un equipo que realmente muestre interés en la obtención tanto de su certificado, de la prórroga de su certificado, o que tengamos la completa intención de demostrar que realmente esa irregularidad que se nos fue señalada durante un oficio de denuncia sanitaria fue irrelevante derivado a que no presentamos tal inconsistencia, ¿no? O tal incumplimiento. Eh, una de las partes que son parte fundamental de los resultados de la visita son después de la inspección y que muchas veces a lo mejor por falta de práctica en este tipo de visitas, de procesos normativos o de cómo solucionar este tema en oficio, llega a generar ciertas inconsistencias, incluso llega a generar dudas ante la misma autoridad por el simple hecho de no estar respondiendo lo que la misma autoridad, incluso desde la verificación, desde el acta de verificación, espera que contestemos. Entonces, aquí es importante
poder saber que la visita no acaba una vez que se van los verificadores. Yo creo que esa es una de las partes iniciales, derivado a que pues tendremos que responder de alguna forma organizada, evaluar el análisis, el informe de hallazgos, y esto entendiéndolo como la acta de verificación, poder juntar a su equipo, a su grupo de jefes, que son responsables de cada una de las áreas importantes y relevantes en el objeto de la visita, y poder revisar cada uno de los puntos y de los incumplimientos que se me fueron marcados. Incluso esto es recomendable que ustedes puedan verificar de manera completa y de manera detallada, que no nada más se vayan por el tema de observaciones y de hallazgos, porque pudiera ser eh, que durante la etapa en la que yo estoy por cerrar la acta de verificación con el verificador, hay una etapa en la que se somete a revisión por parte de nosotros, que la revisemos a conciencia, que la revisemos de tal forma que nos vaya a hacer por mera estrategia, que vaya a ser fácil y de una forma entendible a la autoridad poder aceptar nuestras respuestas a cada una de las prevenciones o de los hallazgos que se realizan durante esta verificación. Si en ese momento yo no lo realicé, pudiera ser en esta segunda etapa, que es después de la inspección, poder someter a revisión toda la acta de verificación a fin de poder entrelazar aquellos puntos o aquellos numerales que pudieran llegar a presentar alguna relación, y que a lo mejor alguno de ellos detecta un incumplimiento, cuando a lo mejor otro proceso que va relacionado con este mismo genera un cumplimiento, y que fue durante la mera inspección que a lo mejor se generó como un cero o se generó como un uno. Entonces, eso va mucho de la mano también de nuestra respuesta que podamos hacer dentro de los 5 días que nosotros tenemos a bien utilizar para contestar en lo que a nuestro derecho queramos, poder informar a la autoridad acerca a lo mejor de estos hallazgos que sí se realizaron, pero que a lo mejor tienen estrecha relación con algún cumplimiento que ya fue verificado y que fue cumplido, y que anexamos información para evidenciar efectivamente de su cumplimiento, y que a lo mejor fue un tema nada más de error, de confusión, que no se dejó claro y que se asumió que no se tenía. Cuando aplique, cuando realmente sea este el tema a discutir. Sin embargo, cuando tenemos aquellos hallazgos en los cuales sabemos que durante la visita o el periodo de verificación no cumplimos, no tenemos, es necesario que podamos informarle a la COFEPRIS cuál es el plan que yo tengo para poder subsanar cada uno de esos hallazgos o de esos puntos críticos. Este, Aquí no se trata de darle respuesta. Si se puede dar la respuesta dentro de los 5 días, es preferible, pero ciertamente no sucede eso, porque muchas de las veces toma más tiempo poder ejecutar la subsanación de cada uno de los hallazgos. Sin embargo, eso no nos exime de que a lo mejor podamos enviar algún plan de acción, algún programa en donde nosotros le digamos a la misma COFEPRIS cómo vamos a estar contestando cada uno de los hallazgos, o cuándo podemos estar dando cierre. A lo mejor son 10 hallazgos, podemos estar dando cierre al primero, al segundo, al tercero, y de esa forma poderle sugerir a la COFEPRIS que vamos a estar en constante comunicación mediante oficio, mediante escrito libre, sometiendo a revisión cada uno del cumplimiento de esos hallazgos, a fin de poder mantener esa comunicación con la autoridad. Hay muchos casos en el que la misma COFEPRIS vuelve a realizar visitas extraordinarias sin que a lo mejor el establecimiento lo haya solicitado, y este mismo establecimiento se encuentra revisando y ejecutando y cumpliendo a lo mejor su propio plan de acción que ellos tienen para poder dar cumplimiento a cada una de las observaciones.
Sin embargo, a lo mejor por falta de práctica, este mismo no se da o no se comunica a la COFEPRIS o no se respetan. Digo, esa es otra, que no se respeten los tiempos que se mencionaron y que incluso, digo, puede llegar a suceder una no conformidad, una acción correctiva, una preventiva, una de contingencia, que la cual no me permite ejecutar en el tiempo que yo quedé con la misma autoridad ese tipo de cumplimiento de ese plazo. Sin embargo, digo, aquí es importante poder gestionar bien el impacto o el riesgo que tiene de no cumplir ese hallazgo en el tiempo que dije. Sin embargo, poder comunicar a la autoridad cuál es mi segundo plan o cuál es lo que yo tengo pensado hacer para dar cumplimiento total a ese hallazgo que me fue encontrado, porque ese es uno de los temas particulares que suelen pasar mucho, que como yo ya di respuesta al inicio, pero por algo a lo mejor extendí en mi sistema CAPA, ya lo documenté, pero no le informé a la autoridad que lo reagendé, que por X o Y razón no se pudo ejecutar de la forma en la que yo pensaba o de la forma en la que yo esperaba como establecimiento, tuve que tomar acciones para poder cumplir ese hallazgo, para poderlo subsanar. El hecho de no haberle comunicado puede generar ciertas controversias dentro de la misma COFEPRIS a la hora de revisión del expediente, a la hora de verificar el cumplimiento normativo del establecimiento, y puede generar esas visitas extraordinarias para a mero objeto de poder revisar que realmente el establecimiento esté trabajando. Y es aquí donde muchas veces los establecimientos suelen ser sancionados durante esa segunda etapa de revisión, debido a que por falta de comunicación o de una comunicación continua con la autoridad, pueden resultar el hecho de estas controversias, estas dudas que ya trae la misma COFEPRIS, y a la hora de poder llegar al sitio de manufactura encontramos a lo mejor hasta obras, ¿no? Obras que se están haciendo que no fueron notificadas en el plan de acción y que tampoco mediante a lo mejor un oficio aparte algunas modificaciones, tanto a los productos, a los registros, a las instalaciones, y es ahí cuando empieza a haber sanciones porque hay un evidente cambio, no nada más de los hallazgos en donde yo estoy encontrando, sino también hay modificaciones más allá de los hallazgos que la autoridad en su momento encontró. Entonces, ahí hay situaciones que podrían llegar a derivar desde multas económicas, cierres de líneas de manufactura o cierres parciales, o incluso la suspensión del mismo establecimiento por no operar de manera adecuada. Entonces, digo, pudiéramos llevarlo de una forma muy laxa. Sin embargo, sí es importante considerar que aunque la COFEPRIS ya no esté, que los verificadores ya se hayan retirado de las instalaciones, es muy importante esta etapa en donde podamos comunicar de una forma asertiva y de la mejor de las formas nuestra intención de querer mejorar, de nuestra intención de querer corregir y ya no volver a caer en esos mismos hallazgos. Ahora, he estado mencionando a lo mejor algunos hallazgos principales. Sin embargo, considero que algunos de los hallazgos más encontrados durante las visitas de verificación son la falta de registros actualizados o la inexistencia de los mínimos obligatorios. Muchas de las veces, a lo mejor, por la preocupación de actualizar un PMB, por la preocupación de actualizar un manual de calidad, a lo mejor no le damos la importancia, y eso está mal, a lo mejor un procedimiento de soporte, como es a lo mejor un PNO para hacer reportes de tecnovigilancia, un PNO para hacer requisiciones de compra, y que muchas veces ese tipo de procedimientos, por no tener el correcto, la correcta aplicabilidad de la revisión y el monitoreo del sistema de gestión de calidad, suelen caducar. Entonces, presentamos documentos que a lo mejor incluso la codificación no es la correcta, en que los documentos no es la versión vigente, o que incluso ese procedimiento ya no se llama de esa misma forma, que ya cambió. Entonces, o el simple hecho también de presentar
cuando tenemos un sistema de distribución de copias, el hecho de presentar una copia no controlada o el hecho de presentar simplemente una copia común, sin sello o sin algún control de documentos que me pueda llegar a resguardar precisamente esa distribución de documentos. Entonces, es importante que durante la visita nos cercioremos que todos nuestros registros, nuestros formatos de registros, nuestros anexos, diagramas, instructivos, procedimientos, manuales, todo el sistema de gestión de calidad, es decir, todos los documentos se encuentren actualizados en todos esos datos estructurales, o sea que son datos que maneja el mismo sistema de gestión de calidad en el PNO para hacer PNOs, en los PNOs del sistema de gestión de calidad y que muchas veces a lo mejor en ciertas áreas no visualizamos. Ahora, el PNO pudiera estar actualizado, el PNO pudiera no presentar fechas caducas, nombres correctos, sin embargo, el proceso como tal no se llega a generar. Y muchas de las veces cuando vemos ciertas inconsistencias durante la verificación, el verificador toma bien inspeccionar en sitio la ejecución de ese proceso para efectivamente comprobar que se está cumpliendo cada uno de los lineamientos mencionados en ese procedimiento y más en las líneas de manufactura. Entonces, aquí es importante que podamos incluso trabajar con el mismo personal de producción, que es una parte muy importante durante la visita de verificación, que nos puedan llegar a complementar de aquellas actividades que a lo mejor jefe de producción, supervisor de producción, gerente de operaciones, no decidieron por X o Y motivo mencionar en el procedimiento, pero es una actividad que cotidianamente se hace y que pues bien o mal ya se encuentra normalizada y que no representa un riesgo a la situación de la calificación tanto de un equipo de la área o alguna validación de un proceso de manufactura en específico. Entonces, sí es importante que podamos no solamente verificar que sí exista este cumplimiento, sino que podamos comprobar en sitio que se pueda llegar a generar esa comprobación de que efectivamente se está corriendo de manera adecuada. Ahora, uno de los temas también más sucedidos durante la verificación es que los lotes de producción llegan a presentar documentación incompleta, llegan a ser inconsistentes también a lo mejor con lo que yo mencioné dentro de mi PNO para fabricación del producto y que a lo mejor ahí mencioné que iba a hacer una orden de compra y una orden de producción por cada presentación, que sería inviable, pero hasta cierto grado pudiera llegar a hacerse, una orden de acondicionado por todas las presentaciones, pero en proceso se corren de forma individual. Entonces, ciertas inconsistencias desde el orden, desde la ejecución de cada uno de los documentos, hasta cómo los llego a registrar, desde horas, desde fechas, desde a lo mejor la cantidad surtida de la orden de producción que no corresponde a lo mejor a la declaración de fórmula cual y cuanti que fue anexada al registro sanitario, ahí se empieza a presentar ciertas inconsistencias y que nos puede llegar a generar cierta trazabilidad a compras, a calidad, a validación, hasta incluso recursos humanos, si llegáramos a mencionar a lo mejor el tema de una calificación de personal o de las constancias de capacitaciones como para poder ejecutar ese proceso en específico. Otro tema importante es no contar con el cierre o las evidencias de las calificaciones o validación de la planta. Ya a esto me refiero a que es muy común contar con las plantas al no entender por completo cómo se lleva un proceso de validación y de calificación, recurren a lo mejor a generar ciertas calificaciones o ciertas validaciones en el cual no se cuenta por completo la evidencia de cada parámetro
a, a evaluar, a garantizar que efectivamente cumple con, hablemos de calificación, con la etapa de diseño, con la etapa de instalación, con la etapa de ejecución o con la etapa de desempeño, y que, de operación, perdón, y que muchas de esas veces el, la misma evidencia de la calificación es inconsistente a lo mejor al objeto inicial del estudio de la calificación o de la validación. Entonces, aquí es cuando se empieza a dar cuenta un verificador que efectivamente a lo mejor la calificación o la validación no está hecha de manera correcta. A lo mejor el estudio no comprende completamente la operación que ejecuta realmente ese equipo, esa área, esa persona, y que a lo mejor la validación no comprende a lo mejor ni siquiera los métodos analíticos que se van a utilizar dentro del proceso de manufactura. Entonces, es de suma importancia poderle tomar el peso a la estructura del área de validación, puesto que si aquí detona algún hallazgo y si ese hallazgo o una no conformidad mayor pudiera llegar a generar cierta inconsistencia en en los demás documentos del sistema de gestión de calidad, puesto que esto para la COFEPRIS es básico poder revisar durante una verificación. Si a mí me genera dudas, si a mí no me queda claro realmente desde tus sistemas críticos cómo está calificado, cómo me estás garantizando que el producto que estás fabricando no se está realizando en las condiciones que por lo menos la farmacopea, el suplemento o la norma 241 te mencionan cumplir, ahí tendríamos un problema, puesto que cómo llegaste entonces a poder decir que la validación de tu proceso de manufactura cumple cuando a lo mejor ciertas calificaciones están inconsistentes, a lo mejor en la evidencia o en la forma en la que fue evaluada. Otra de las cosas que esto es ahorita muy común, digo, es como, si yo lo digo, es la tendencia ahorita en dispositivos médicos, es la parte de la etapa de diseño y desarrollo y hay mucha confusión en cuándo a lo mejor pudiéramos aplicarla y cuándo no pudiéramos aplicarla, porque los establecimientos de reciente creación están completamente sujetos a la revisión de este tipo de etapa de diseño y desarrollo del producto a fin de considerar el menor de los riesgos durante la fabricación del producto y obviamente omitir cualquier riesgo durante la comercialización de este mismo. Y que si bien a lo mejor durante los años de la industria de dispositivos médicos no implementábamos correctamente esta fase de diseño y desarrollo. Muchas veces partíamos únicamente de los lotes de validación y no partíamos de un área de, a lo mejor, de lotes piloto, de llevar a cabo y adecuadamente la etapa de transferencia de tecnología, la etapa de transferencia analítica, y poder capacitar y calificar realmente al personal que se va a necesitar para operar esas líneas de manufactura. Entonces, es esta etapa la encargada de poderle garantizar a la COFEPRIS que sí tuvimos el tiempo de poder hacer las cosas adecuadamente. Entonces, es uno de los temas que sí suelen estar pasando ahorita y más porque está la duda en yo ya tengo registro sanitario, entonces a mí no me tocaría que me revisaran como tal este tema. Sin embargo, a lo mejor durante una visita, como ya es una autorización entregada por parte de la COFEPRIS, no te exime a lo mejor el hecho de poder documentar de cómo llegaste a esa idea, de cómo, si bien o mal, pudiste llegar a sacar ese producto y que me puedas a mí explicar cómo fue el desarrollo a lo mejor de esos primeros lotes, qué fue a lo mejor lo que no funcionó, qué fue lo que sí funcionó. Entonces, a lo mejor no es una etapa tan compleja como pudiera llegar a ser en una fábrica de reciente creación, pero no es una etapa a lo mejor que pudiéramos llegar a decir, a los establecimientos que ya cuentan con registro sanitario, sería una etapa que no, o sería un tema que podamos decir al verificador, no tienes por qué revisarme. Digo, al final de cuentas es como lo mencionábamos durante la visita de inspección, es buscar esa desarrollo de conversación adecuada con el verificador y dejar en claro que durante la ejecución
del diseño y desarrollo de mis productos, bien no existían esos requerimientos, sin embargo, tenemos hasta el día de hoy este archivo a lo mejor que respalda esa primera etapa del producto. Ahora, el equipo no calificado, no capacitado, y a esto me refiero a más al personal no calificado, capacitado, porque muchas de las veces ya esto suele ser más común en los sitios de manufactura de reciente creación, pero digo, también se repite en los que a lo mejor ya tienen 10 años, 5 años operando, en el cual a lo mejor por el tamaño de la empresa y por el mismo recurso financiero que se tiene destinado, tenemos a 1000 personas haciendo perdón, a una sola persona haciendo 1000 actividades. Sin embargo, ahí empieza a haber un tema cuestionable acerca de si realmente la persona que está ejecutando esa actividad tiene completamente conocimiento, capacidad y habilidad de poder realizar y ejecutar esa actividad en específico. Y aquí me quiero como hacer más énfasis en las líneas de manufactura. Esto no exime que a lo mejor el jefe de validación o el jefe de desarrollo no debieran llegar a demostrar cuál es su capacidad y cuál es su experiencia, tanto laboral como teórica, para poder ejecutar o desempeñar las responsabilidades que el puesto demanda, sino también el mismo personal de producción, que a lo mejor yo en una línea de reciente creación no tengo personal de producción. Entonces llega a generar cierta controversia a la hora de poder yo decir, tengo mi validación del proceso de manufactura, pero ¿cómo es que yo tengo una validación del proceso de manufactura sin haber calificado a, pues mínimo, cuántas personas voy a utilizar, y que esas personas, mediante un ejercicio de calificación, se esté demostrando que efectivamente cumplen con las actividades que yo estoy esperando del proceso de manufactura? Entonces, es un tema que sí llega a suceder mucho durante las visitas. Que digo, aquí estamos hablando ya de a lo mejor temas muy específicos, y que durante el desarrollo de una visita pudiera esto llegar a suceder en el día 5 o en el día 7 de la visita. Entonces, o pudiera llegar a no suceder, pero sí son temas que son muy comunes llegar a ver en actas de verificación. Y finalmente, otro de los temas que es nuevo, prácticamente también en la norma 241, y lo digo nuevo porque si bien a lo mejor años anteriores, 2015, 2016, ya no, en dispositivos médicos implementábamos la famosa MEF a forma a lo mejor de requerimiento de la evaluación de los riesgos que pudiera llegar a representar el sistema crítico, su instalación o X o Y cosa. Ahora, la gestión de riesgos nos pide realmente implementarla desde el diseño, incluso de la planta, del diseño de nuestro sistema de gestión documental, de incluso de nuestra estructura laboral. Entonces, el tema aquí es que a lo mejor, a lo que yo he visto y yo les puedo compartir, es de que la misma industria de dispositivos médicos no le damos completamente la importancia a la gestión de riesgos como debiera ser, puesto que si esto realmente se llevara de manera adecuada, esto automáticamente deriva resultados favorables a la hora de revisar el sistema de gestión de calidad. Ya esto me refiero a que capas, pues prácticamente no existiría. No existirían tampoco desviaciones, no tendría que existir un alto número, quejas, reclamaciones. O sea, tendríamos realmente KPIs con un buen porcentaje o un buen esquema de reporte hacia la dirección, derivado a que se realizaron la gestión de riesgos de manera adecuada, porque aquí otro de los temas es de que a lo mejor existe gestión de riesgos, pero esa gestión de riesgos no fue implementada acorde al proceso, o no fue implementada incluso por la persona que realmente conocía ese proceso. Entonces, a lo mejor lo hizo el becario, o a lo mejor lo hizo otra persona que no era la responsable de esa área, y al fin tenemos un documento que a lo mejor nos van a poner un 1 porque evalúa a lo mejor la contaminación de una área con la capacitación del personal, o sea, hablando de a lo mejor una contaminación microbiana. Entonces, son aspectos que en una gestión de riesgos eh,
una gestión de riesgo no es difícil, sí es compleja y sí es tardada hacerla, pero realmente si se hace de manera adecuada, nos ayudaría realmente a implementar registros y procedimientos que realmente vayamos a ejecutar y no vayamos a tener nada más el sistema de gestión de calidad porque el responsable sanitario o X o Y persona trajo de X empresa y que allá le sirvió, pero las operaciones siempre en cada establecimiento son diferentes. Entonces, esa es la finalidad de la gestión de riesgos, poder llegar a evaluar el cumplimiento de todo, de cada uno de los procesos que se va a hacer y efectivamente mitigar ese riesgo que pueda llegar a existir. Ahora, cuando la COFEPRIS detecta algunos incumplimientos o algunos de los hallazgos que mencionábamos anteriormente durante la verificación que se haga, llamémosla por una denuncia, llamémosla por a lo mejor una visita que nosotros pedimos o incluso de seguimiento, pueden implicar ciertas sanciones que nos llegan a representar pérdidas al establecimiento. Uno de ellos, pues, pudiera llegar a ser en que la autoridad durante la visita o incluso en el oficio del acta de visita nos haga ciertas observaciones o requerimientos correctivos a fin de poder mejorar nuestro sistema documental o incluso la operación de la planta. Sin embargo, también pueden existir ciertas amonestaciones o advertencias oficiales en donde ya se nos hace conocimiento de cierto incumplimiento que estamos generando y que a lo mejor ya no es nada más mediante la acta de verificación o mediante a lo mejor alguna recomendación que el mismo verificador durante la visita nos pudo haber dicho, sino que ya viene un escrito dirigido directamente de COS y ellos nos pueden estar señalando algún incumplimiento en específico que ya pudiera llegar a suceder como una advertencia a fin de poder cumplir y si no cumplimos ya vienen incluso mencionadas cuáles son las advertencias o cuáles serían las sanciones que pudiéramos llegar a incurrir el hecho de no cumplir con esa advertencia oficial que nos está haciendo la misma COFEPRIS. Ahora, en el incumplimiento tanto de observaciones de mejora, advertencias oficiales o cualquier requerimiento por parte de la autoridad que resulte a lo mejor un riesgo grave a la población, y que como tal se demuestre también por la misma COFEPRIS que representa ese mismo riesgo, pueden resultar ciertas multas económicas. Esas multas económicas también pudieran ayer, y yo les puedo compartir, pueden llegar a disminuir dependiendo mucho de la tercera etapa que es después de la visita. A lo mejor de una multa yo no me voy a salvar porque realmente el incumplimiento merita una multa, pero esa multa pudiera llegar a disminuir por el simple hecho de yo haber estado en comunicación, el yo haber generado esa tranquilidad, ese acercamiento a la misma COFEPRIS acerca de cada una de las cosas que se están ejecutando y que se están llevando en el establecimiento para cumplir y que a lo mejor yo ya cerré ese caso y yo ya tuve a bien demostrarle que cada uno de los hallazgos que me dieron y que me observaron ya los cumplí y ahora nada más viene el oficio de liberación y dentro de ese oficio de liberación pudiera llegar a haber una multa y esa multa pudiera ser mucho, mucho más baja que a lo mejor el hecho de haber representado ante la misma COFEPRIS pues cierta comunicación no asertiva y que realmente no le demostrara que no tengo ninguna intención de mejorar. Entonces, es por eso que es importante la tercera etapa que es después de la visita, porque nos puede llegar a ahorrar no nada más hallazgos, sino también el tema de multas económicas. Ahora, cuando durante una visita, ya sea de una obtención de un certificado, de una prórroga, puede haber suspensiones temporales o parciales de actividades. Ya esto me refiero a que a lo mejor el establecimiento cuenta con 3 líneas autorizadas de manufactura y a lo mejor las otras dos están en adecuadas, su situación es adecuada para el trabajo de fabricación de ese tipo de dispositivos. Sin embargo, a lo mejor la tercera
compromete el resultado o la calidad, la seguridad, la eficacia del producto terminado que se está generando y por lo tanto se decide a lo mejor toda la línea o incluso hay ciertas etapas, a lo mejor nada más el acondi porque la fabricación, el ensamble, la formulación resulta ser que esa etapa está bien, pero únicamente es el tema de acondicionado, el tema que no queda muy bien claro y que como tal, para evitar seguir reproduciendo ese tema, se decide meter una medida de suspensión parcial. Eh, Aquí este tema pues puede llegar a suceder durante la visita, nos ponen el sello y no es una forma diferente a la que tuviéramos que responder una acta de verificación que no contenga hallazgos. O sea, al final de cuentas es la misma importancia que se le tiene que dar a ambas cosas y esto tuviera que demostrarse mediante un plan de acción que tenemos para resolver ese tema, para poder solicitar la apertura de esa suspensión, en específico en la parte que se nos haya señalado. Ahora, durante también sucede durante la prórroga de un certificado de buenas prácticas, que durante a lo mejor un recorrido se llama la atención a lo mejor un notificado de un producto que se hizo dentro de las instalaciones del almacén y que a lo mejor incluso sucede en el área de desarrollo. ¿Qué tan delimitado tengan el área de desarrollo para el uso de artes? Porque el uso de artes, ya con a lo mejor con marbetes, da la intención a la COFEPRIS de que ya estamos comercializando el producto sin la autorización por parte de la misma autoridad. Entonces, sucede a veces que el área de desarrollo hace lotes de prueba o lotes piloto o muestras o prototipos que ya contienen a lo mejor el arte del producto y que durante una inspección es detectado, entonces, y no nada más es detectado uno o dos dummies, ¿no? Es detectado ya a lo mejor 100 piezas, porque a lo mejor así dirección también lo decidió, porque a lo mejor gerencia sí lo decidió. Y ese es un tema que realmente no debiera suceder porque en la etapa de desarrollo, si bien a lo mejor pudieran estar los proyectos como el proyecto Marbete, en donde pudiéramos hacer alusión a un arte que pudiéramos llegar a usar, mientras a lo mejor no tenga el registro, no tuviera estrictamente que existir material impreso. Entonces, pueden llegar a haber aseguramientos de producto, a lo mejor durante una revisión, incluso de un primer GMP o de una apertura de una planta en donde pues en la línea de operación ya sacamos hasta el producto porque necesitamos, a lo mejor hablemos de cajas primarias, ya necesitamos que poder comprobar la calificación, la validación del proceso de manufactura, ya con las cajas individuales que vamos a usar y que muchas veces a lo mejor pueden omitirse el hecho de comprar nada más el material en blanco, sin notificar y ya vienen con el arte y ya se está envasando tal cual el producto, cómo se va a vender. Entonces, eso depende mucho de la relación que yo vaya a generar con mi verificador y también cuál sea es un tema subjetivo. Eso es lo importante como detonar aquí, que como es un tema subjetivo puede llegar a ser asegurado o simplemente puede llegar a quedar como recomendación de necesito que te deshagas de esas cajas, que lo pongas en un material en blanco o simplemente puede pasar desapercibido por parte de la autoridad, pero en estricto sentido no debería de existir ese tipo de producto y que pudiera llegar a ocasionar ese aseguramiento del retiro del producto de mercado durante una inspección o verificación. Ahora, la clausura temporal o definitiva de la planta también se puede llegar a dar durante este tipo de ejercicios, derivado a que pues no se demuestra realmente el cumplimiento de los requisitos regulatorios, no se demuestra realmente el cumplimiento ni la intención o la buena intención del establecimiento para poder mejorar, hablemos de una prórroga, de poder implementar controles, de estar comprometidos con la calidad del producto y pues finalmente durante el resultado de verificación no es viable prorrogar o dar pie a que obtengan la certificación. Entonces, pudiera llegar a ser una definitiva clausura o en el entendido de que pudiera ser una clausura temporal
a medida de que a lo mejor puedan llegar a demostrar el cumplimiento de sistemas críticos, de alguna etapa de calificación, de demostrar ciertas evidencias del sistema de gestión de calidad, pero digo, va más al tema de demostrar que realmente representa un riesgo para la salud el hecho de trabajar esa planta de manufactura. Y finalmente todas estas recordando el marco regulatorio o el contexto regulatorio que vimos al inicio, pudiera llegar a caer en temas administrativos que la misma COFEPRIS, por ser un órgano descentralizado, puede llegar a ejecutar en temas legales. Puede llegar a también, podemos llegar a tener temas penales derivado a que tenemos un capítulo en el Código Penal de delitos para la salud. Entonces, pudiéramos llegar a acreditar, con a lo mejor incluso una mala ejecución de una verificación, de una auditoría, o a lo mejor no haber demostrado el cumplimiento de lo que se me fue observado, de los hallazgos que me recomendaron hacer, y que a lo mejor formaban parte de una parte crucial de cumplimiento de la norma 241 y que representa al final de cuentas estar entregando producto alterado o producto que no corresponde al diseño inicial de el cual fue pensado para esa línea, pudiera llegar a resultar en un tema de denuncia penal, principalmente con responsabilidad al representante legal del establecimiento para la resolución de ese tipo de conflictos. Y digo, los administrativos ya los conocemos porque ese tema a lo mejor va muy relacionado con las multas, hasta incluso cómo podemos llegar a poder debatirle a la autoridad que a lo mejor el hecho, porque aquí también es importante conocer bien el tema normativo, el contexto, conocer bien mi fábrica, conocer bien mi proceso, y mientras yo esté seguro de que todos los requerimientos normativos y que incluso si otro organismo verificador, FDA, ya lo implementó, ya me evaluó, ya me aprobó y todo esto, y aún así a lo mejor la COFEPRIS no me libera de este tema, pudiera a lo mejor yo cerrar el tema directamente con la COFEPRIS y ya irme a lo mejor a resolverlo directamente a juicios externos para poder anunciar que realmente la disposición de la planta es la mejor en resolver ese tipo de situaciones, presentar toda la documentación y finalmente poder llegar a alguna negociación por parte de la Secretaría de Salud. Aquí ya no sería más la Secretaría de Salud para poderle solicitar la liberación de la planta, pero digo, ya son casos muy específicos. En el tema de las sanciones, también es importante que se demuestre, como les vengo diciendo, el incumplimiento, o sea, que realmente podamos nosotros señalar que tenemos esa respuesta, esa buena fe de poder solucionar esto, analizar el informe de verificación, priorizar los incumplimientos, elaborar la capa, el programa, programar la ejecución perdón, aquí lo repetí, la ejecución y cierre de las actividades y preparar la respuesta de atención a los hallazgos y evitar las evidencias en un plazo establecido. Esto es como lo que veíamos después de la visita. Es importante que se considere no nada más para la respuesta, a lo mejor del acta de verificación, que no fue sancionada, pero en el caso de una sanción pasa a ser una parte muy importante, puesto que si yo a lo mejor no puedo resolver en instancias de COFEPRIS, que eso es mi recomendación, que lo resuelvan directamente con la COFEPRIS, desde que yo tengo el verificador aquí y evitarme a lo mejor irme con el tema del órgano de control interno jurídico, a resolver situaciones ya en específico de incumplimientos de los establecimientos que fueron marcados, pero que al final de cuentas sí cumplo, generar este tipo de evidencias, porque si yo llego a una parte ya externa que no nada más es dentro de la COFEPRIS, tendré que demostrar que efectivamente lo comuniqué, que tuve toda la intención, que aquí están mis evidencias, que le informé cuál era el plan, para poder demostrar realmente que también la COFEPRIS tuvo a mal a lo mejor no llevar mi caso de la mejor forma adecuada. Pero sin embargo, o sea, y les puedo compartir que mientras ustedes hagan este tipo de estos 6 pasos, sea en una visita de un reciente GMP o de un GMP de apertura,
a una prórroga o alguna denuncia, en ambos casos es informarles de la misma forma y poder dejar a la COFEPRIS enterada de que estamos haciendo actividades de subsanación y actividades de cumplimiento normativo para que finalmente se pueda llegar a solucionar la situación entre la COFEPRIS y el establecimiento, que a final de cuentas, digo, son requisitos de operaciones que siempre dejo en claro que no es de que la COFEPRIS me los pida, pero sí hay un beneficio bastante amplio en el hecho de que cuando ustedes lo implementan de manera adecuada, incluso sus operaciones son más rápidas, son más eficientes, su equipo de trabajo tiene más claridad, los resultados se hacen de manera tangible y no nada más a lo mejor sueños o metas que a lo mejor no se aterrizan. Entonces, más que a lo mejor requerimientos de la COFEPRIS, sí son a lo mejor herramientas que nos pueden ayudar, que ya están dictadas a manera de cumplimiento, pero son herramientas que nos pueden llegar a ayudar al correcto desempeño del sitio de manufactura. Entonces, para eso, pues es importante pues, poder cumplir con las normas que habíamos visto, documentar los procesos y estar, ahora sí que al momento de yo estar ejecutando mis ejercicios de auditoría, revisión de la dirección, mi constante revisión de los procedimientos, mi constante revisión de los expedientes de producción, llevar una estructura correcta en el área de diseño y desarrollo, poder tener bien monitoreado mediante el mantenimiento del estado calificado, el mantenimiento del estado validado, mis sistemas críticos, mis procesos, mis áreas, mis métodos analíticos, mi limpieza. Mientras yo pueda tener todo ese consenso y esos engranes realmente bien establecidos y girando de manera adecuada, pues realmente yo estaría preparado para recibir alguna visita, tanto de denuncia como extraordinaria por parte de la COFEPRIS en cualquier momento y no habría que existir ese famoso estrés que normalmente sucede cuando a lo mejor al certificado ya le quedan 6 meses para perder su vigencia o que a lo mejor ya tenemos que estar sometiendo la visita y no sabemos qué hacer. Entonces, aquí como parte, digo, yo les recomendaría estar sujetos no nada más a las revisiones de COFEPRIS, sino también a aquellas acreditaciones que pudieran establecerse en el establecimiento a forma de mantener un sistema de gestión de calidad o un sistema documental auditado constantemente y que durante la revisión de la autoridad, que finalmente es la responsable de autorizarme de fabricar en el territorio nacional, no sea tan pesado ese proceso de revisión. Es decir, yo puedo estar hoy en apertura en 241 y pasado mañana puedo estar en 9001 y pasado mañana puedo estar en ISO 13485 y ya el cumplimiento al margen o la programación de esas auditorías junto con mis auditorías internas pudiera llegar a estar presentando incluso también de nuevo la prórroga de la 241 sin significar ese tipo de estrés que normalmente siempre representa a los establecimientos y siempre nos representa un caos, ¿no? Un estrés por no, a lo mejor por no programar de manera adecuada este tipo de verificaciones. Y finalmente, pues la última recomendación es de que en su respuesta, su escrito libre, den respuestas estratégicas precisamente para evitar esta sanción. Lean una vez que ya comprendieron la acta de verificación, redacten su escrito libre a tal forma de poder responder de manera estratégica en cuanto a tiempo y recursos, porque no voy a poner, a lo mejor si me están mencionando que mi manejadora no cumple porque tengo a lo mejor una manejadora de oficina y a lo mejor las condiciones sí son demandantes de mi producto, pues no me va a llegar una manejadora en un mes, o sea, y tampoco la inversión es como tan barata como para decir en un mes me la van a autorizar. Entonces, tiene que ser de manera estratégica para evitar eso, o sea, de que sea coherente, de que sea lógica esa respuesta y ese plazo, pero que también no se vean contrapuestos los intereses comerciales que puede tener la compañía para la obtención de ese certificado, porque si bien no hacemos ese match entre a lo mejor las intenciones comerciales que podemos llegar a tener como fábrica, si únicamente hacemos ese match entre población y calidad, no va a funcionar. Realmente debe de haber esa interacción entre todas las áreas para que vean cuáles son las necesidades de cada una de ellas y que puedan realmente llegar
al mismo objetivo, que es poder trabajar de una manera adecuada y sencilla, no te gusta. Y con esto, yo concluyo, o sea, yo les comparto a ustedes que finalmente el requerimiento o el cumplimiento normativo por parte de la COFEPRIS durante una visita sanitaria es relevante. Sin embargo, no debería de resultar en un tema de algo complicado o algo complejo de desarrollar, derivado a que a lo mejor son más que cumplimientos normativos, son herramientas que a nosotros nos van a ayudar a poder trabajar de una manera adecuada en el sitio de manufactura y que pues a la par este cumplimiento que vayamos nosotros dando a estos requerimientos, pues finalmente nos va a resultar en no tener alguna sanción, como les vimos anteriormente, y pues nos va a ayudar a generar una identificación por parte de nuestro consumidor final o por parte de nuestros clientes como un elemento característico que es de confianza. O sea, al final de cuentas, que nos vean y que nos digan ese establecimiento opera de manera adecuada y sin necesidad de una verificación. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestras prórrogas se han hecho de manera adecuada, nuestros registros también permanecen de manera adecuada, nuestros envases cumplen con las etiquetas, nuestra intención con nuestros clientes es: ¿quieres venir a visitarme? Visítame, estoy abierto a cualquier verificación. Tener esa apertura y esa confianza también entre nosotros de que no tenemos a lo mejor cierta preocupación por el incumplimiento a algún tema regulatorio, sino al contrario, generar esa confianza y esa seguridad a los pacientes a los cuales va dirigido nuestro producto. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Muy completa la información sobre esta plática de buenas prácticas para atender estas visitas de la COFEPRIS, la Autoridad Mexicana para los Dispositivos Médicos. Está en el chat una pregunta de Antares Garmendia y pregunta que si, bueno, dice: hola, como distribuidor de dispositivos médicos, pregunta si se requiere un plan maestro de validación. Sí, sí me ha tocado, y más porque al final de cuentas las condiciones del almacén, se supone que estamos resguardando insumos para la salud en el cual, como primera etapa, como nosotros como fábrica, diseñamos el producto para ciertas condiciones. Entonces, la COFEPRIS en un almacén lo que va a comprobar es efectivamente eso, que el diseño de mi almacén cumpla con las condiciones de temperatura o las condiciones de almacenamiento que me están sugiriendo cada uno de los productos que yo tengo a bien distribuir. Y eso, pues hablamos ya de mapeo de temperaturas, incluso de capacidades del almacén, demostrar realmente que el almacén cuenta con la capacidad suficiente de poder almacenar uno o hasta 100 dispositivos. Entonces, a eso sí, o sea, el plan maestro conlleva el hecho de calificar o validar. Entonces, ¿qué puedes calificar? Deberías de llegar a calificar el almacén, y si tienes a lo mejor dispositivos médicos que lleven cadena de frío, también se debería de llegar a presentar a lo mejor desde el resguardo, y que incluso tú la cadena de frío que tienes desde el establecimiento hasta el cliente final, resguardar esas condiciones de almacenamiento. Entonces, por este tipo de ejemplos, sí es necesario que cuentes con un plan maestro de validación derivado a este tipo de calificaciones que sí son señaladas a los almacenes de dispositivos médicos. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Está preguntando también en el chat Orto, me dice: me ha tocado dos inspecciones de Cofepris que cuando miran los procesos de fabricación manifiestan no conocer ese tipo de fabricación. Se basan en conocimiento de sistemas viejos de fabricación y en base a eso califican a la empresa. Lógico que no pasó la empresa la evaluación, pero fue única y exclusivamente por desconocimiento pleno de los inspectores. ¿Ahí qué se hace? La pregunta que hace Orto en el chat.
Se pudiera llegar a manifestar, digo, esas era la parte que yo les comentaba, digo, yo entiendo que una de las responsabilidades son generar esa comunicación, pero también entiendo y conozco que hay verificadores que pues no nos dejan, o sea, al final de cuentas no se establece, porque no es porque yo no quiera, porque al final de cuentas ellos también deberían de cumplir con un perfil para poder evaluar este tipo de establecimientos y que ciertamente a lo mejor la relación no es compatible y que se generan este tipo de hallazgos. Entonces, es aquí cuando yo tengo que sí o sí resolver en las recomendaciones que yo les hago después de la visita, porque a final de cuentas, la COFEPRIS es una secretaría y es una secretaría que lleva toda la resolución de sus problemas por oficio. Entonces, mientras yo tenga la respuesta por oficio y que los mismos dictaminadores acrediten lo que mencionó el verificador, pues ya estamos hablando de recurrir a otras instancias, pero pues como en derecho se dice, tienes que agotar realmente todos los recursos que dentro de tus manos estén. Entonces, si con eso es agotar primero toda la relación, incluso con órgano de control interno de la COFEPRIS, ya agotaste, ya comunicaste, ya tienes las evidencias y todas las declaraciones, pudieras irte directamente ya a una instancia jurídica. Muy bien, muchas gracias. Es la respuesta, En Orto. el, Yo agrego. Adelante, Eduardo. En el estricto sentido que a lo mejor quisiéramos salvar en esa misma, digo, ese es el deber ser, ¿no? Lo que pudiera hacerse. Pero a lo mejor sí es más fácil para mí, ¿sabes qué? Me desecho ese trámite y vuelvo a pedir otro. Y vuelvo y me someto a inspección ahora por otros verificadores. Eso también pudiera llegar a funcionar. Digo, esa es práctica más que deber ser, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Yo agregaría que se uniera a esta sesión con nosotros para aprender de los profesionales, a los verificadores de la autoridad. Bueno, también está preguntando en el chat Yareli Bañales, en la manifestación del acta de verificación, pregunta si sugieres mencionar algo para aclaración o mejor omitirlo. ¿Quieres mencionar algo para la declaración? A fin de a lo mejor aclarar algún punto que no fue muy claro tampoco para el verificador, sí. O sea, el hecho de que a lo mejor a mí me ha sucedido, por ejemplo, en situaciones, por ejemplo, una última visita que tuve, se me señaló el hecho de por qué no tenía los marbetes. O sea, por qué no tenía marbetes cuando a lo mejor era una planta de reciente creación y no estaba yo en la fase en la cual, pues ahí ya lo reconocemos como una etapa de registro sanitario. Entonces, sin embargo, fue un estira y afloja con el verificador. Sin embargo, pues se dio a entender, se manifestó el hecho de por qué no nos aplicaba en ese momento el marbete, pero pues ahí lo tenían como sugerencia de lo que íbamos a utilizar, porque como recuerdan también el hecho de que yo respondo a ese tipo de cosas, que son las recomendaciones que les hice no tener, pudieran llegar también el dictaminador a sugerir, si ya tiene el marbete, pues que lo impide a él de poder imprimir todas las cajas, de poder imprimir todos los empaques con ese arte, ya que pues al final de cuentas da igual si tiene mi registro o no tiene mi registro. Entonces, ser bastantes estratégicos en la respuesta que yo vaya a dar. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Está preguntando también en el chat otra vez Orto, dice, los evaluadores y inspectores en Europa siempre mantienen reuniones con la industria médica, comparten punto de vista, definen lo que es mejor para garantizar que el dispositivo médico funcione. En México, Cofepris se ha negado a dialogar con los distribuidores y fabricantes. Ese es un gran problema de México. Atentamente, bueno, dice Ulises Ortiz. Bueno, muchas gracias por su comentario, Ulises. Ayuda mucho aquí para todos los que estamos en la sesión. Enrique Luna dice, Eduardo, en mi caso estamos implementando 13485 para refrigeradores y no requieren de permiso sanitario. ¿No es necesario cumplir con la NOM 241? Es la pregunta que hace Enrique Luna. Pero ¿vende refrigeradores o tiene refrigeradores para almacenar? Dice refrigeradores y pregunta esto si no es necesario cumplir con la NOM 241. A ver si Entonces, si Eduardo Enrique hablamos nos puede ampliar la información que pregunta Eduardo. sí, sí, aquellos productos que a lo mejor están enlistados en el oficio, en el decreto de productos que no necesitan registro, no es necesario como tal la certificación
de norma 241, porque tengamos en claro que la norma 241 nos va a habilitar la posibilidad de requisitar el día de mañana registros sanitarios para poder vender los productos que estamos manufacturando en esas líneas de fabricación. Si yo no requiero registro sanitario, no necesitaría por ende como tal la autorización del GMP. Entonces, aquí sería importante nada más identificar bien, incluso solicitar a la misma autoridad, tener la negativa por la parte de la COFEPRIS de que efectivamente ese producto no requiere registro sanitario. Y digo, los ISO siempre van a ir a recomendación de implementación del establecimiento. Digo, el hecho de tener el ISO 13480, hay muchas fábricas que tienen el ISO 13485 o a lo mejor incluso la misma autorización de FDA aquí en México, pero no venden en México. O sea, el producto se distribuye directamente en esos países y como tal no los obliga a tener el certificado de buenas prácticas aquí en México. Entonces es algo muy similar. Muy bien, Eduardo. Soy Enrique Luna. Buenos días. Sí, Hola. está muy claro la contestación. Muchas gracias. Definitivamente hay un documento de Cofepris a donde está listado todos los, pues, entre comillas, dispositivos médicos que no requieren de un registro sanitario y ahí están todo el tipo de refrigeradores que es con los que estamos haciendo la implementación de la 13485. Sí. Sí, y digo desactual, porque es del 2014, el último, ¿verdad? El último que emitieron. No lo Sí. tienen actualizado. Pero en la práctica igual, si ustedes tuvieran alguna duda de algún equipo muy similar a eso y que no se encuentre en el listado, pueden, esa es mi recomendación, ¿eh? O sea, al final de cuentas, ustedes saben cuál es la estrategia, pero puede ser por escrito libre, solicitar a la autoridad o a mí por temas de importación, en donde a lo mejor la misma aduana me está requiriendo el oficio, porque me ha tocado de que la misma Sedena no me libera mercancía hasta que decirle que no es, aunque diga el oficio que sí es, o sea, en Ujú. el mismo decreto que dice que no, que necesitan un oficio de negación de la Ok. misma autoridad. A veces ahí yo meto el registro sanitario en clase uno en bajo riesgo y me lo niegan, pero me lo niegan en un mes. Y el escrito libre me sale hasta en 2, 3 años, no me sale. Entonces, pudieran tener, por temas estratégicos de operación del establecimiento, llegar a generar este tipo de estrategias para poder obtener las autorizaciones de un poquito más libre, pero digo, ahí también no estoy tan a favor porque estamos también sobresaturando los canales de la misma COFEPRIS, ¿no? Pero bueno, dependiendo de cada establecimiento. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Sí, también comenta Fabiola, nuestra próxima instructora en el chat, que para que aplique la 241, dice que debería cumplir con la definición de dispositivo médico. Eso es lo que está comentando Fabiola también en el chat sobre esta pregunta de Enrique sobre los refrigeradores. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat, alguna pregunta, comentario. Bueno, ya respondíamos lo de Orto, también lo de Yareli, lo de Enrique. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera abrir su micro o lo puede poner en el chat. Dice Andrea Ornelas en el chat, muy claro, Eduardo, gracias. Sanidad QRX, muchas gracias por la información de gran valor. Muy bien, muchas gracias. Eh, no sé quién más en el chat. Bueno, si no hay ningún comentario, alguna pregunta en particular, dice Enrique, Fabiola, muchas gracias. En los dispositivos médicos no se enriquece, no entran los refrigeradores. Muy bien. Aclaración, dice Miriam, si está definido como dispositivo médico, aunque tenga certificación 13485, si fabricas México, debe contar con su certificado de no, 241. Bueno, eso es lo que está diciendo Miriam sobre esta parte de si está definido como un dispositivo médico. Muy bien, excelente. Entonces, Eduardo, muchísimas gracias por la conferencia. Ayuda muchísimo para seguir adquiriendo este conocimiento en tema de los dispositivos médicos, los servicios, los productos que se hacen. Agradezco mucho el apoyo para esta conferencia. Eh,
No sé si alguien quiera comentar algo en particular. Si no, bueno, en 5 minutos más nos vamos a conectar con Fabiola en esta misma liga para la conferencia de tecnovigilancia. Puede mantenerse en la sesión y nada más un pequeño break para firmar la liga, la conexión.